Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión, siguiendo nuestro cronograma de trabajo, vamos a resolver el ejercicio planteado en la unidad número 5, función lineal. Esto de los primeros tres ejercicios planteados en nuestro material de apoyo. Empecemos. Función lineal es el título de la unidad. Dice el primer ejercicio, dada la función f de x igual a 3x menos 4, calcula f de menos 3, f de menos 2, f de 0, f de 1, f de 2, f de 3. Determine el dominio y la imagen. Bueno, lo primero que debemos hacer es darnos cuenta que f de x es igual a y, según lo que dice nuestro material de apoyo, y esa es la variable dependiente. La variable independiente es la letra x, puesto que si le damos un valor determinado a x, va a generar un valor específico para f de x o y. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Anotamos f de x igual a 3x menos 4, que es la ecuación que ya teníamos. Luego le damos los valores a f de x o a x según lo que me pide la orden. En este caso la orden me dice que le dé el valor de menos 3. Pues yo le doy el valor de menos 3. Vean ustedes, coloco f de menos 3 es igual a 3 por menos 3. En lugar de x coloco menos 3, menos 4. Aquí yo tengo una multiplicación y luego reducir con menos 4. 3 por menos 3 es menos 9 y menos 4 noto a continuación. Seguidamente reduzco estos dos elementos, menos 9 y menos 4, que será menos 13. Entonces f de menos 3 es menos 13. El siguiente valor dice f de menos 2. Hacemos el mismo procedimiento. Esto es igual a 3 por menos 2 menos 4. Desarrollo la multiplicación. 3 por menos 2 es menos 6 y menos 4 será menos 10. Entonces, cuando x es menos 2, f de x va a ser menos 10. Siguiente valor, f de 0. Coloco 0 en lugar de x en la ecuación. 3 por 0 ustedes ya saben que es 0. 0 menos 4 es menos 4. Entonces, cuando x es 0, f de x va a ser menos 4. Luego digo f de 1. Entonces, en la ecuación reemplazo en lugar de x, coloco el 1. Y voy a decir 3 por 1, 3, menos 4 es igual a 3 menos 4, que me da menos 1. El siguiente punto va a ser f de 2. Entonces, en lugar de x coloco 2. 3 por 2 va a ser 6. Anoto el menos 4 y 6 menos 4 va a ser 2. Entonces, cuando x es 2, f de x va a ser 2. Luego, f de 3, que es el último valor, en lugar de x coloco 3. 3 por 3 es 9. 9 menos 4 es 5. El siguiente paso es acomodar todos estos datos que he encontrado en una tabla. Digo, cuando x es 3 negativo, f de x es menos 13. Cuando x es menos 2, f de x es menos 10, según todo lo que ya hemos anotado. Cuando x es 0, f de x es menos 4. Cuando x es 1, f de x es menos 1. Cuando x es 2, f de x es 2. Y cuando x es 3, f de x va a ser 5. Ya anotamos todos los elementos que encontramos según la orden que me da el enunciado. Ahora, para determinar el dominio y la imagen, pues yo digo, dominio de la función es el rango desde el menor valor hasta el mayor valor que se le da a x, desde menos 3 hasta 3. Por eso colocamos desde menos 3 hasta 3. Y dominio y la imagen son los valores de o imagen de la función, perdón, son los valores de f de x, desde menos 13 hasta 5. Desde menos 13 hasta 5. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2 y me dice, también es una ecuación, dada la función f de x es igual a x más 2, calcula f de menos 6, f de menos 4, f de menos 3, f de 0, f de 1, f de 2, f de 3 y f de 7. Tenemos muchos valores. El procedimiento es el mismo, entonces lo que hacemos es anotar f de x igual a x más 2 y seguidamente le damos los valores que me indican en los paréntesis. Esos son los valores que yo le voy a dar a x, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 1, 2, 3 y 7.
Empecemos con el menor. F de menos 6 es igual a menos 6 más 2 y eso es menos 4. F de menos 4 es igual a menos 4 más 2 y ese es menos 2. No se olviden que este valor de aquí es el valor que le estoy dando a la letra X. F de menos 3 es igual a menos 3 más 2, entonces es menos 1. F de 0 es 0 más 2, entonces va a ser 2. F de 1 es 1 más 2, entonces va a ser 3. F de 2 es 2 más 2 y esto es 4. F de 3 es 3 más 2 y eso es 5. Y por último, F de 7 es 7 más 2 y eso es 9. Así como en el caso anterior, yo armo una tabla y digo, cuando X es menos 6, F de X es menos 4. Cuando X es menos 4, F de X es menos 2. Cuando X es 3, F de X es menos 1, o menos 3, perdón, F de X es menos 1. Cuando X es 0, F de X es 2. Cuando X es 1, F de X es 3. Cuando X es 2, F de X es 4. Cuando X es 3, F de X va a ser 5. Cuando X es 7, F de X va a ser 9. Y ahora yo encuentro el dominio de la imagen y la imagen de la función. El dominio y la imagen de la función con los intervalos o los valores que yo tengo. El dominio de la función son los valores de X y la imagen de la función son los valores de Y. Entonces, dominio de la función es menos 6 hasta 7, según los datos que tengo. Y la imagen de la función es de menos 4 hasta 9. De menos 4 hasta 9. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice ejercicio número 3, realiza la gráfica de las funciones, aplica el concepto dependiente y determina el dominio e imagen. Tenemos tres funciones lineales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me dice aplicar el concepto dependiente, realizar gráfica y determinar dominio e imagen. Entonces, ya la variable dependiente está despejada, es una variable directa. Según nuestro material de apoyo, yo esta ecuación, la primera en este caso, voy a igualar a la forma de anotar la ecuación. F de x igual a m por x más b, donde B va a ser la intersección con Y, en este caso B es 2, es decir, esta recta va a intersectar en el punto 2 en la recta Y, y la pendiente, que en este caso se representa con la letra M, esto vale 3, y la pendiente es el cociente de los valores de Y entre los valores de X. Sabemos que cuando un número entero no tiene denominador, o un número no tiene denominador, le podemos colocar un 1 de denominador. Entonces, decimos 3 para Y y 1 para X. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del punto de la intersección con la recta vertical, el eje vertical, vamos a avanzar 1 en X y 3 en Y para encontrar el punto de pendiente y luego trazar la recta. De la siguiente manera. Tenemos un plano cartesiano, un eje de coordenadas. Ubicamos B2, es la intersección con Y. Entonces en esta recta Y ubicamos el punto 2. 1, 2. Y ahí está el valor de B. Luego, a partir de ahí, dice mi ecuación o mi dato, avanzo 1 para X positivo y 3 para Y positivo. Quiere decir, 1 hacia la derecha en el eje en el sentido de X y 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Y en ese punto o en ese lugar está el otro punto. Lo que hacemos luego es con una regla unir esos dos puntos. Y esa es la gráfica de mi función. Es una función lineal que pasa por esos dos puntos. Luego dice determine dominio de imagen. En este caso, cuando no me está dando valores específicos, el dominio es abierto y la imagen también, por consiguiente, son todos los reales. Desde el menos infinito hasta el más infinito. Vamos en el siguiente ejemplo. F de x es igual a 2x más 1. Igualamos con la forma de representar una recta punto pendiente. F de x igual a mx más b.
La intersección con B va a ser B igual a 1, que es la independiente. Véanlo aquí. Y la pendiente es 2. Entonces, 2 sobre 1 decimos. 1 vale X y Y vale 2. Quiere decir que avanzamos 1 para X a la derecha y 2 para Y hacia arriba. Tenemos nuestro plano cartesiano. Ubicamos el punto B1 desde el origen sobre la recta Y, subimos 1 hacia arriba. Y ahí está el punto. Luego, según la pendiente me dice, avanzamos 1 a la derecha y 2 hacia arriba. 1 a la derecha y 2 hacia arriba. Y ahí se encuentra el punto. Seguidamente lo que hacemos es trazar una recta que pase por estos dos puntos. ¿Cuál va a ser mi dominio e imagen? Así como en el caso anterior, son todos los reales, tanto el dominio como la imagen de la función. Vamos con el último ejemplo. El último ejemplo dice f de x igual a 5x menos 4. Anotamos la ecuación. Igualamos con la forma recta pendiente. Y vamos a decir la intersección con y es b igual a menos 4. Y la pendiente es 5. Entonces 1 para x, como no tiene denominador, 1 sobreentiende. Y 5 para y. Quiere decir que del punto pendiente avanzamos 1 a la derecha y 5 hacia arriba. Anotamos nuestro plano cartesiano. Ubicamos y b menos 4. Quiere decir que desde el origen sobre la recta y en menos 4. Como es negativo, hacia abajo. 1, 2, 3, 4. En ese punto se encuentra el valor de b. De ahí avanzamos 1 hacia la derecha y 5 hacia arriba. 1 a la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5 hacia arriba. Aquí se encuentra el otro punto y seguidamente procedemos a unir estos puntos. Esa es mi recta. Pues bien, el dominio y la imagen, así como en los casos anteriores, son todos los reales. Bueno, jóvenes, ya saben, deben ustedes participar en el debate de la plataforma que en este momento está habilitado para ustedes. Participan y seguidamente copian estos ejercicios en su material de apoyo para que lo tengan a mano y disponible. Hasta la próxima.